con todos y con todas. Yo creo que voy a partir primero de los planteamientos que ha hecho la profe Asa, y creo que es muy clave, profe, cuando usted coloca sobre su intervención como unos actores. Ese es un primer elemento sustantivo de la participación. La profe, en su reflexión, coloca una disputa central del último periodo, donde ella ha estado en un proceso de planeación desde el Instituto Mexicano de Seguridad Social, y donde ella colocaba en el ejemplo cómo ha habido una disputa central por salvaguardar este instituto como una construcción de los y las trabajadoras en México, y cómo ese punto central significa que hay intereses alrededor de ese instituto y de todo lo que significa la seguridad social en México y para los mexicanos y mexicanas. Ese es un primer elemento que yo rescato, porque me parece que cuando uno está planteando la discusión de la participación, está planteando cómo es que se construye el poder, la profecía, el empoderamiento del poder popular. Entonces, cuando estamos hablando de la participación, estamos hablando de eso. Y en relación con los sistemas de salud, cómo esa participación construye esos sistemas de salud, desde dónde los construye y cuál es el alcance de esa participación en dicha construcción. A esto subyace no solo los actores y sus intereses, que son actores múltiples, intereses múltiples, que van desde, por ejemplo, los trabajadores que reivindican pues sus intereses de bienestar. Siempre los trabajadores tienen una reivindicación primordial, y es el componente salarial, y entonces eso va conducido en muchos momentos incluso a ser un mecanismo de estigmatización de los trabajadores, que siempre piensan, acá decimos popularmente, en la barriga y no en lo general, y siempre pareciera que tienen intereses particulares asociativos o gremiales en su reivindicación. Pero eso es parte de la disputa, ellos representan eso, y esos tienen, cualquier sindicato por principio tiene un valor sustantivo, y es la garantía de los derechos de sus afiliados. Y digamos, eso explica en parte la postura de los trabajadores y trabajadoras. El ejemplo que colocaba la profe es los maestros. Si uno compara esa situación, pues acá, en este gobierno, que es un gobierno alternativo, estoy hablando del gobierno de Gustavo Petro, en la presidencia del primer gobierno del orden nacional, uno podría, equivalente a la profe, mostrar cómo los maestros en este gobierno vienen haciendo una disputa central por cuál es el modelo de salud para ellos, que en el marco de nuestro sistema de seguridad social en salud es un régimen especial que los ubican en unas particularidades. El sistema de los maestros es el COMAC, y en 30 años de ley 100, los maestros han tenido un sistema de salud especial, un régimen especial, que se ha caracterizado por un sistema propio que no les ha facilitado el servicio, la atención, la calidad de vida, sino que por el contrario, lo que han demostrado los maestros y maestras es que ha sido un sistema lleno de barreras de acceso, insuficiente, y yo coloco este ejemplo para correlacionarlo con la discusión de la profe, porque digamos, allá aún se mantiene esta perspectiva del sistema de seguridad social mexicano, y que es digamos, un baluarte de los trabajadores. El sistema de seguridad social de nosotros pues fue el primero a desmantelar en este país, en la lógica de la privatización de la ley 100. Entonces, mostrar la diferencia entre ese modelo y este de entrada marca una diferencia sustantiva en cómo se entiende la seguridad social allá y cómo se entiende acá. Como acá se entendió como un sistema que era de los trabajadores, y como en México, cuando intentan privatizar, es una generalidad la movilización
porque finalmente se haya logrado construir la seguridad social como un valor sustantivo en la sociedad relacionado con un dispositivo o un mecanismo de protección. Mientras que acá la hegemonía nos ha vendido a la ciudadanía en general que es un privilegio y que entonces la seguridad social era para unos, como era que decía el titular de semana, unos obreros burgueses. Y entonces de lo que se trataba era crear un sistema que nos igualara a todos. Y claro, nos han igualado por debajo. Es lo que ha pasado en este país. Entonces, este es un primer planteamiento que yo hago, que trata de retomar esta discusión de sistemas de salud y participación. Ubicar que hay visiones distintas, de acuerdo a intereses distintos, que en esas visiones además hay múltiples actores con intereses distintos, que además se posicionan desde esos lugares y esos intereses en las disputas por el derecho a la salud, y que entonces cada actor tiene esos intereses. Los trabajadores, como decía la profe, pues la defensa del seguro social y lograr que ese seguro social sea ese valor comprendido por todos. En este país no ha sido así. En este país es inolvidable cómo marchitaron el seguro social, cómo así como habían los trabajadores con unos intereses, digamos, habían los medios de comunicación hegemónicos que son otro actor con mucho poder y que hacen parte de este juego en la participación, así nunca vayan a mítines ni a marchas, que es un elemento sustantivo. Finalmente yo empecé diciendo que la participación es poder, y los medios ejercen el poder, y los medios, por ejemplo, cumplieron un papel sustantivo en marchitar el seguro social. Y es inolvidable, digo el nombre propio, Jaime Arias, gerente del Instituto de Seguro Social de este país, empezó a atacar sistemáticamente al seguro, diciendo que el seguro era un impedimento para garantizar eso que se supone era el sistema y era la igualdad. Y con ese argumento, con el argumento de la corrupción, porque tenía un componente de manejo público, digámoslo así, con esa estructura de lo público, entonces empieza toda una campaña de desprestigio al seguro social, que termina en su cierre. ¿Y qué pasó con nuestro seguro social? Por ejemplo, es muy interesante, ojalá la profe, que termina su carrera profesional en el Instituto de Seguro Social, en nuestro seguro social, pues termina vendiendo, donde yo nací, la San Pedro Claver, aquí en la 30, todos conocemos, 30 con Américas esquina, era la principal clínica del Instituto Colombiano de Seguro Social, que además se construyó con los recursos de los trabajadores, donde el Estado nunca cumplió con el porcentaje que le correspondía, pero el Estado sí tomó la decisión y lo vendió. Y hoy la media. El hospital universitario de quién? De la Universidad de Rosario, una universidad privada. Eso, yo coloco este ejemplo porque es la forma de demostrar qué ha pasado y cómo se sucedió con el principal activo de este país en salud, el seguro social. Tenía una red enorme en el país y toda terminó privatizada. En ese ejercicio estoy planteando entonces varios de los elementos de la pregunta que nos acoge y retomando como el diálogo con la profe. Ahora, la participación como ejercicio de poder está en múltiples lugares y esferas. Está en los medios, está en el Congreso, donde deciden bloquear sistemáticamente la reforma a la salud de este gobierno progresista, y donde el poder es poder, y es poder que ha logrado obstaculizar, manipular, desviar nuestra reforma y allá hacer su poder, y hay una forma de participación. Hay otras, las formas de participación del poder popular o las formas de ejercicio del poder, que en este gobierno progresista a mí me parece muy interesante, y me parece que hay que hacer un ejercicio más sistemático de cuál ha sido, por ejemplo, el papel del Ejecutivo en estas reformas. Porque parte de lo que se indica a Petro es
un man que es dictador, porque él ha asumido de cara a este país que en su programa se comprometió a hacer una reforma a la salud, que yo creo que podemos avanzar ahora en el siguiente punto, necesaria, porque llevamos 30 años de ley 100 y una promesa sistemáticamente incumplida, por ejemplo en el universalismo. Recuerdo al ministro de Salud, el doctor Gaviria. Él era mi jefe cuando hicimos la política de participación y yo tuve que defender esa política. Y el man se paraba en todos los escenarios con todo su orgullo a decir, la cifra exacta era: somos el mejor sistema del mundo porque logramos la universalidad. En 30 años este país tiene 96.7 de cobertura en salud. Y al man uno le decía, sí, pero el acceso está como en el 50. La barrera geográfica, que es una barrera discriminatoria que afecta el acceso efectivo al servicio, está por el 50 en Bogotá. En ese momento era como 49.3. Estoy hablando del 2016. Y Bogotá es el lugar con mayor capacidad instalada y con las mejores condiciones en la implementación del sistema de salud. Ahora, después de estar en este gobierno y decir que he ido a La Guajira, a Bichada, a Guapi, a donde ustedes quieran, pues yo hoy puedo decir cómo es el sistema de salud en el resto del país. Entonces, yo creo que me estoy dando garra. Ya voy a dejar por ahí, para que sigamos en la reflexión y para que la profe también pueda introducir esta discusión del sistema de salud en México y la participación.